Hola nuevamente queridísimos amigos. A propósito de la entrevista que dio José Antonio Kast a distintos periodistas en Archie, es que ayer en la tarde se vivió un llamativo momento luego que Johannes Kaiser, durante su participación en Radio La Metro, reaccionara en vivo a la entrevista realizada a José Antonio Kast por distintas radiodifusoras, instancia en la que, tras observar la actitud de los periodistas, emitió un comentario particularmente crítico. Asimismo, en el registro en el que se apreciaba a José Antonio Kast siendo consultado inicialmente por los indultos, Johannes señaló que la forma en que la periodista formuló la pregunta era incorrecta, explicando que un indulto no anula un fallo judicial, sino que únicamente modifica su conclusión. Sin embargo, el momento más tenso se produjo cuando la periodista emplazó a José Antonio Kast calificándolo de indolente por el alza de los combustibles, lo que generó una reacción inmediata por parte de Johannes, quien manifestó su desacuerdo frente a ese tipo de planteamientos dentro de la entrevista. Por consiguiente, Johannes agregó que resultaba evidente la posición que adoptaban los periodistas al formular sus preguntas, indicando que, según su apreciación, en algunos casos ya se incorporaban juicios de valor antes de plantear las interrogantes dirigidas al entrevistado. Veamos a continuación el momento para luego comentar. Hoy temprano en la mañana habló el presidente José Antonio Kast en un tono calmo, en un tono sereno, sentó a los periodistas de Archie en La Moneda. Sigue tranquilo. Montó mantelitos blancos. No nos invitó a nosotros. Desayunito. Y a ver, Benjamín está tirando algunas declaraciones para ir bajándolo con los invitados el día de hoy. Vamos con las declaraciones del presidente. ¿Usted encuentra legítima la herramienta del indulto? Se lo pregunto particularmente porque la presidenta de la Corte Suprema manifestó que esa facultad debe ser eliminada. Lo mismo el exministro de Justicia, Hernán Larraín, de la UDI, de su sector. Por eso, ¿usted piensa usarlo pese a este debate que se ha dado en torno al indulto? Sí, lo voy a usar. Y después vamos a generar una modificación en la línea que señala la presidenta de la Corte Suprema y el exministro Larraín. Una suerte de comisión. Sí, yo creo que es razonable. ¿Y por qué lo va a usar y después hacer el cambio? Buena pregunta. Porque hay situaciones que creo que se deben analizar y revisar. Y estamos haciendo una revisión de distintas situaciones, de hechos reales que ocurrieron, sin entrar a discutir la sentencia judicial, porque son poderes independientes. El indulto no es entrar a cuestionar una decisión judicial que haya tomado un Pero sí revierte juez, un fallo. pero es una facultad que está establecida en la Constitución. Yo no entro a discutir los antecedentes o el fallo judicial. Yo digo, mire, tengo una facultad legal que me permite... Levántela nomás. A ver, voy contigo, Johannes, los indultos. El indulto no revierte el fallo. Eso es lo primero que la periodista se informe. El indulto lo que hace es suspender el castigo. ¿Ya? No revierte el fallo, no te transforma en inocente, no transforma al delincuente en inocente. No la cambia tampoco, simplemente suspende su ejecución. Es lo que pasó con Erich Honecker, por ejemplo. A Erich Honecker en la práctica lo indultaron, lo declararon incapaz de poder cumplir régimen carcelario de la mano de lo que era su enfermedad de cáncer. Ahora, a mí me parece incorrecto. Existe una razón por la cual el indulto está ubicado en el Ejecutivo y no en el Judicial. Y por lo demás, decir que la presidenta de la Corte Suprema no debiese pronunciarse sobre temas políticos, los jueces hablan por su fallo. Si no quiere que nosotros nos metamos a hablar sobre los fallos, no se meta, entonces, institucionalmente, que no se meta a hablar de política porque no corresponde. Ya suficiente trabajo legislativo hacen ahí. Vamos a ver. Tenemos... A ver, tire, por favor. Ahí vamos. A ver. Póngale. Lo que dice la gente es que aquí podría haberse aplicado el alza de los combustibles de manera gradual. ¿No teme quedar frente a la ciudadanía como un gobierno indolente? No, porque de nuevo, si vamos a la parte más personal y póngale del principio si la tiene. Ese tipo de comentario es tan tóxico de la periodista. ¿De la pregunta? A ver. Sí. A ver. Escuchémoslo. Porque tu parte. Deja escucharla desde el principio, a ver. El presidente, de todos modos, da la sensación, o al menos lo que dice la gente, es que aquí podría haberse aplicado el alza de los combustibles de manera gradual. ¿No teme quedar frente a la ciudadanía como un gobierno indolente? ¿Te das cuenta el framing? No, porque de nuevo, si vamos a la parte más personal y focalización del gasto público, lo que hemos buscado es también tomar medidas paliativas, precisamente para las personas más vulnerables.
y las personas más vulnerables usan el transporte público. Y nuestra preocupación es de que vaya mejorando la calidad del servicio del transporte público y también tomar la determinación de que no se van a producir alzas en el pasaje del transporte público mayor y menor. En primer lugar, el encuadre. El framing, como El se dice, framing de encuadre. la pregunta. ¿Sabes qué? No se hace. Haz la pregunta y pregunta abierta. El problema cuando tú preguntas de manera cerrada es que tú empiezas a darle un contexto político específico a la pregunta. ¿Qué es lo y que eso te no pareció corresponde. malicioso de la pregunta? Cuando dice es un gobierno indolente, ya marcaste de alguna manera Estás la situación. instalando No estás preguntando un juicio tú no de valor a la pregunta. Exactamente, te estás metiendo un juicio de valor que no corresponde. El y por lo dicen. demás no es la primera vez. Claro, dicen, ¿quién dice? Por Claro, lo es demás, un ¿quién recurso dice? del periodista que uno Claro. lo utiliza cuando no quieres hacerte cargo tú mismo de tu Claro. opinión. Pero uno asume que el presidente está preparado, Sí, larga es que el punto- trayectoria. el punto- Esto el es el punto- manual del periodista. No hay que ponerse tan. El punto no es tan ese. El delicado punto es que de cuando- cutis. No, lo el que pasa punto- es que el Johannes punto tiene no es cruces ese. con los periodistas hace rato. Lo que sucede es que efectivamente cuando entrevistan a Bachelet, la entrevistan con un cariño, ¿ya? Y cuando entonces se nota, si la intención se nota. Entonces, mira, pero cuando Gonzalo aparte de eso, entrevista a pero Bachelet entremos- le No, da. sí, porque dice que los periodistas cuando entrevistan a que es Bachelet hacen nanay. usted que es la mujer chilena más importante de todos los tiempos, Johannes- señora Bachelet, ¿por qué no nos quiere? Porque, a ver, tendría la amabilidad de contestarnos una pregunta. Naturalmente que el framing es distinto, y yo lo voy a disculpar, pero cualquiera que revise verdad. una entrevista a unos u otros sabe que es así. Y eso que la señora Bachelet, con todo respeto del mundo, pero tiene más tejado de vidrio para tirarle toscas que Uy, le tocaron a la mami. pero- Le pero- tocaron pero- a la mami. el presidente Boric tuvo Sí. todo el verano haciendo una estrategia comunicacional que no dio las entrevistas que no dio en 4 años, las dio en el verano y nunca nadie le hizo ese tipo de preguntas. No lo apretó nadie. pero entremos al seleccionaron fondo. también pero- con pinza. Pero antes de dónde entrar al tirarla. fondo, mira, asumamos la simplificación. Los periodistas son progre en general, tratan bien a Bachelet, son malditos ¿A porque Bachelet? viene el veneno cuando entrevistan al presidente Kast. Bueno, si eso es así, que no creo que solamente- sea así, pero lo es que no simplificamos. solamente al presidente Castro, los a pre- cualquiera de este sector político. Los jefes, los dueños de los medios, los directorios de los medios de comunicación más importantes, yo podría simplificar y decir, pero son de derecha. Sí, por pero- lo tanto, nos neteamos. No, el periodista porque- zurdo, empobrecedor, y el, Pagado- y el pagado director pagado por el del direct- medio, el dueño, pagado por el director un de imperialista entonces, Claro, pagado por ¿no? el director de derecha para hacer política zurda. Si lo vimos para el 18-10, pues, vimos cómo la prensa se transformaba en un órgano activo de la subversión. Si no me equivoco, yo no me, En un yo no, ahí no megáfono. me pierdo. ¿Ya? No, oye, estaba quemándose todo Chile y decían, no, las protestas son mayoritariamente pacíficas. Y Me aquí- estás tomando el pelo. Tal como se puede apreciar en el registro, no cabe duda de que, tal como se ha observado durante un tiempo prolongado, una parte relevante de los periodistas, con escasas excepciones, formula sus preguntas desde una posición identificada con la izquierda, lo que se traduce en encasillar a figuras de derecha mediante enfoques previamente definidos. Asimismo, esta forma de plantear entrevistas se refleja en preguntas que incorporan juicios de valor anticipados, lo que condiciona el desarrollo del intercambio y limita la posibilidad de respuestas desligadas de esa carga inicial, configurando así un esquema en el que la neutralidad resulta cuestionada desde el origen mismo de la interacción. Por consiguiente, en línea con lo planteado por Johannes, se sostiene que este tipo de dinámicas ha comenzado a ser percibido por distintos observadores, quienes identifican patrones reiterados en la forma en que se estructuran las preguntas dirigidas a representantes de sectores políticos específicos dentro del debate público. En efecto, el propio Johannes ha señalado haber experimentado este tipo de situaciones, indicando que, a su juicio, existe una discrepancia entre la declaración de objetividad de algunos periodistas y la forma en que elaboran sus preguntas, lo que incide directamente en la percepción de imparcialidad en dichas entrevistas. Espero que el video les haya gustado. No olviden dejar sus likes y comentarios para llegar a una mayor cantidad de personas. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.